Hola, hoy vamos a ver la clase número 2 de vectores. En la clase de hoy vamos a ver lo que es el producto escalar, la definición, las propiedades, la aplicación del producto, la longitud de un vector, el ángulo entre los vectores, la ortogonalidad, el producto vectorial, el producto mixto, sus definiciones y propiedades, y por último lo que es la combinación lineal de vectores, dependencia e independencia lineal. Dependiendo de la bibliografía en la que ustedes investiguen, el producto escalar puede ser denominado como producto escalar, producto interno o producto punto. Esto hace referencia al producto de dos vectores y se resuelve como hacemos el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los mismos. Y como resultado nos va a dar un escalar. Ahora vemos una representación gráfica que tenemos el vector A y el vector B y θ es el ángulo entre los vectores, en donde el ángulo puede variar entre 0 y pi, o sea, entre 0 y 180 grados. Y tenemos la representación, la fórmula que dice que el vector A producto punto por el vector B va a ser igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Entonces, ahora vamos a imaginar que tenemos los vectores con sus componentes y como ya hemos visto, las componentes están representadas por un número y por los distintos versores. Entonces, el vector A está comprendido por A sub x y más A sub i j más A sub zk. Lo mismo para B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la multiplicación del vector A, producto punto, del vector B. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva en la multiplicación. O sea, el primer componente de A por el primer componente de B, más el primer componente de A por el segundo componente de B, más el primer componente de A por el tercer componente de B, más el segundo componente de A por el primer componente de B, más el segundo componente de A por el segundo componente de B más el segundo componente de A y así sucesivamente hasta que todos los elementos estén multiplicados. Lo que nos va a dar la ecuación que tenemos abajo. Lo que podemos hacer es separar el análisis de esta ecuación en dos partes distintas. Por un lado, aquella en donde tenemos las multiplicaciones de iguales versores y por el otro lado aquellos componentes donde la multiplicación de versores son entre distintos versores. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a hacer un gráfico para que ustedes lo vean, sea más fácil de ver, en donde tenemos el sistema eje coordenado y los tres versores. Y por un lado vamos a analizar la multiplicación del versor i por el versor i, el versor j por el versor j y el versor k por el versor k. Entonces, si nosotros a esto le aplicamos la definición de producto escalar, que era el vector A producto punto vector B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el ángulo que hay entre esos dos vectores. Nos va a quedar el versor I por el versor I va a ser igual a el módulo del versor I por el módulo del versor I por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. ¿Y cuál es el ángulo entre esos dos vectores? Si nos fijamos en el gráfico, hoy tenemos y serían versores paralelos. Entonces, el ángulo entre estos versores es 0. El coseno de 0 es igual a 1. Entonces, como y es el versor del eje X, el módulo de y nos va a dar como resultado un 1. Entonces, 1 por 1 nos va a dar que queda 1. Lo mismo para j, o la multiplicación de los dos versores j, y la multiplicación para los dos versores de k. Ahora lo que tenemos que analizar son los demás componentes, en donde se multiplican versores de distintos ejes. En donde tenemos el versor i por el versor j, una combinación. Otra combinación es el versor i por el versor k, el versor j por el versor i, el versor j por el versor k, el versor k por el versor i y el versor k por el versor j. En todas estas combinaciones que yo les he nombrado, el ángulo que hay entre estos versores o estos vectores es igual a 90 grados. Entonces, el coseno de 90 es igual a 0.
Entonces, yendo al primer caso, que es el versor i, producto punto, versor j, va a ser igual al módulo de i, que es igual a 1, por el módulo de j, que es igual a 1, por el coseno 90, que es igual a 0, o sea, 1 por 0, cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar como resultado 0. Y esto se aplica igual para todos los otros productos punto entre los distintos versores. Si nosotros reemplazamos en la ecuación de arriba, nos va a quedar que el producto punto entre el vector A y el vector B va a ser igual a la componente de AX por la componente B sub X por 1, más un montón de elementos hasta llegar a el componente de A sub Z por B sub Z por 1. Como hay varios de estos componentes que son igual a 0, los sacamos de la ecuación porque son igual a 0 y nos va a quedar que el producto punto entre el vector A y el vector B es igual a sub X por B sub X más A sub I por B sub I más A sub Z por B sub Z. Como ustedes pueden ver en esta ecuación, no hay ningún versor, con lo cual estamos reafirmando que el resultado del producto escalar, como bien lo dice el nombre, es un escalar, un número, y no un vector. Hay otra forma de llegar al mismo resultado, y lo que nosotros podemos hacer para poder llegar a ese resultado es definir un sistema de ejes coordenados, y desde el centro va a salir un vector u y un vector b, y vamos a hacer la resta entre ambos vectores. Entonces tenemos el vector u con sus componentes, el vector b con sus componentes, y vamos a hacer que, por la ley de los cosenos, el módulo del vector pq al cuadrado va a ser igual al módulo del vector u al cuadrado más el módulo del vector b al cuadrado menos 2 por el módulo del vector u por el módulo del vector b por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. ¿Pero qué dijimos? Que el vector PQ es la resta entre el vector U y el vector B. Pero que hemos dicho que el vector PQ es igual a el vector B menos el vector U. Si reemplazamos, nos va a quedar como el módulo del vector U por el módulo del vector B por el coseno de θ va a ser igual a un medio, y abrimos paréntesis, de el módulo del vector u al cuadrado más el módulo del vector b al cuadrado menos el módulo del vector b menos el vector u al cuadrado, y cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que podemos ver rápidamente en esta ecuación? Que la primera parte de la igualdad de la ecuación es la definición del producto punto o producto escalar. Ahora lo que vamos a hacer es definir todos los elementos que están en la ecuación. Entonces, el módulo de u al cuadrado va a ser u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado. El módulo del vector b va a ser igual a b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado más b sub z al cuadrado. Después, si tenemos el módulo del vector b menos el vector u al cuadrado, va a ser igual a b sub x menos u sub x al cuadrado más b sub i menos u sub i al cuadrado más b sub z menos u sub z al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, nos va a quedar la ecuación de abajo. Y como habíamos dicho al principio, el módulo de u por el módulo de b por el coseno de θ es igual a el producto punto entre u y b, o sea, definición del producto escalar. Con todos estos datos, nosotros ya podemos empezar a reemplazar en la fórmula que habíamos definido. Reemplazando todos los términos que nosotros acabamos de definir, nos va a quedar una ecuación de la siguiente forma. ¿Pero qué podemos ver en esta ecuación? Que tenemos un componente u sub x al cuadrado en positivo y un componente u sub x al cuadrado en negativo, con lo cual estos dos los podemos sacar, porque se anulan entre sí. Después lo mismo con u sub i al cuadrado, lo mismo con u sub z al cuadrado, b sub x al cuadrado, b sub i al cuadrado y b sub z al cuadrado.
con lo que nos va a quedar que el producto punto entre el vector u y el vector b es igual a 1/2, y abrimos paréntesis, de 2 por b sub x por u sub x más 2 por b sub i por i sub i más 2 por b sub z por u sub z, y cerramos paréntesis. De esto podemos ver que podemos sacar factor común 2, el 2 con el 2 se simplifican y nos va a quedar que el producto punto entre el vector u y el vector b es igual a la suma de la multiplicación de los componentes homólogos. Las propiedades del producto escalar es conmutativa, o sea, el producto punto entre a por b es igual al producto punto entre el vector b por el vector a. Distributiva respecto a la suma de vectores, o sea, el vector a producto punto, la suma del vector b más el vector c es igual a el producto punto entre el vector a por el vector b más el producto punto entre el vector a y el vector c. Ahora, si multiplicamos uno de los vectores por un número, el producto escalar queda multiplicado por dicho número. Entonces, si yo tengo lambda por a por el producto punto por b, que es lo mismo que lambda por el vector b, producto punto el vector a. El producto punto del vector por el mismo vector me va a dar igual a el módulo del vector al cuadrado. O sea que el módulo del vector es igual a el producto punto entre los dos vectores por 1/2, o sea, la raíz del producto punto entre los dos vectores. Ya hemos definido que el producto punto entre dos vectores es igual a el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Entonces, si nosotros despejamos el ángulo, nos va a quedar cómo obtener el valor del mismo mediante los elementos que comprende cada uno de los vectores. Ahora, podemos ver que si el producto punto entre el vector u y el vector b es igual a 0, hay tres posibilidades. Que el vector u sea igual a 0, que el vector b sea igual a 0, o que el ángulo comprendido entre estos vectores sea igual a 90 grados. Con lo cual, la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares es que su producto escalar sea nulo, no siéndolo ninguno de los dos vectores. Hasta ahora definimos lo que era el producto punto entre dos vectores y que el resultado del mismo era un escalar. Ahora hay otro tipo de producto entre vectores que se llama producto vectorial, cruz o externo. El resultado de este producto es otro vector que es perpendicular al plano que forman los dos primeros vectores. Y por definición tenemos que el producto cruz entre un vector a y un vector b es igual al módulo del vector a por el módulo del vector b por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. O sea, lo que difiere entre el producto punto y el producto cruz es en la segunda ecuación cambiamos el coseno por el seno. Ahora, ¿se han puesto a pensar cuál sería el sentido del vector c? Para poder definir eso podemos utilizar tres métodos. Primero, hay dos gráficos que son los métodos de la mano derecha, en donde, como ven en la imagen, nosotros tenemos que el dedo índice es el vector que premultiplica, el dedo medio es el vector que posmultiplica y el dedo pulgar nos va a mostrar para dónde es el sentido del vector resultante. Otra regla de la mano derecha es, si nosotros extendemos los dedos, los juntamos y el pulgar lo ponemos en 90 grados con respecto al otro dedo, tenemos la dirección en que va el vector que premultiplica. Ahora, si nosotros hacemos un movimiento de cerrar la mano, como en la figura 2, no estamos yendo hacia el vector que posmultiplica.
en donde el sentido del vector resultante va a estar orientado en la dirección que apunte el dedo pulgar. Por definición, decimos que el vector C es perpendicular a la superficie que generan los dos vectores en los cuales se aplica el producto vectorial. En la siguiente representación podemos ver cuál es la superficie y para dónde iría el vector C. Si ustedes prueban ahora la regla de la mano derecha, les va a mostrar cómo sería el resultado. Al igual que en el producto escalar, el producto cruz tenemos que aplicar la propiedad distributiva, con lo cual, de la misma forma que analizamos en el producto punto, vamos a tener dos grupos de multiplicación de versores. Por un lado, vamos a empezar como empezamos en el producto punto, tenemos la multiplicación de versores de misma orientación, dirección y sentido, o sea, los mismos versores, y luego por versores diferentes. Si nosotros aplicamos por definición que el producto cruz entre el versor I por el versor I es igual a el módulo del versor I por el módulo del versor I, que sabemos que cada módulo vale 1, por el seno del ángulo comprendido entre los vectores. Ahora, el ángulo es 0. El seno es 0. ¿Cuál es el resultado del seno del 0? El seno del 0 es igual a 0. Con lo cual nos va a quedar que el resultado es 1 por 1 por 0. Por ende, el resultado va a ser 0. Lo mismo pasa para los tres conjuntos de versores que se multiplican entre sí mismos. En cambio, como dijimos que el resultado de un producto cruz es otro vector perpendicular al eje que se forma, vamos a tener que analizar caso por caso cada uno de los productos puntos entre los distintos versores. Pero resumiendo en una sola demostración, el producto cruz entre el versor I y el versor J es igual al módulo de I por el módulo de J por el seno de 90 grados. Ya hemos dicho que el producto cruz entre dos vectores es igual a un vector perpendicular al plano que forman los dos ejes originales. Entonces, si yo multiplico I por J, me va a quedar K. Pero si yo multiplico producto cruz J por I, me va a quedar igual a menos K. Y producto cruz K me va a quedar menos J. K producto cruz I me va a quedar J. K producto cruz J me va a quedar igual a menos I. Y J producto cruz K me va a quedar igual a I. Con lo cual, si yo defino un vector A y un vector B con sus componentes, hago la propiedad distributiva, me va a quedar que el producto cruz entre el vector A y el vector B es toda esta ecuación. Como dijimos que el producto cruz entre vectores paralelos, o sea, el ángulo es 0, el seno de 0 es igual a 0, con lo cual aquellos elementos que tienen la multiplicación entre versores van a ser igual a 0, por lo cual lo podemos sacar de la ecuación. Y nos va a quedar como resultante la ecuación que sigue. Ahora lo que podemos hacer es agrupar las K por un lado, las J por el I y las I por el otro. Lo que nos queda que el producto cruz entre un vector A y un vector B es igual a, abrimos paréntesis, A sub I por B sub Z menos A sub Z por B sub I, cerramos paréntesis, multiplicado por el versor I, más, abrimos paréntesis, A sub Z por B sub X menos A sub X por B sub Z, cerramos paréntesis por el versor J, más, abrimos paréntesis, A sub X por B sub I, menos A sub I por B sub X, cerramos paréntesis por el versor K. Y esa es la ecuación de el producto vectorial entre dos vectores. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el producto vectorial cruz externo? Son, primero, es no conmutativa o anticonmutativa. No es lo mismo el producto cruz entre A y B que el producto entre B y A.
que nos va a dar de forma negativa. Es distributiva por la izquierda, distributiva por la derecha, no asociativa. Después, siendo un escalar lambda, se verifica que lambda por el producto cruz entre A y B es igual a lambda por A por el producto cruz de B por A por el producto cruz de lambda por B. Después, si nosotros multiplicamos a un vector producto cruz el vector 0, nos va a dar como resultante el vector 0, y si nosotros multiplicamos dos vectores iguales, nos va a dar como resultado el 0. Ya hemos visto el producto punto y el producto cruz, con lo cual podemos definir el producto mixto. Y dice, se llama producto mixto de tres vectores A, B y C y se representa por el producto cruz entre A y B y a eso multiplicarlo producto punto C, al resultado del producto vectorial de los vectores A y B multiplicado en forma escalar por el vector C. Ahí vemos gráficamente dónde está el vector A, el vector B, el vector C y el vector resultante. El producto vectorial entre A y B me va a dar un vector y ese elemento, producto punto, el vector C, me da como resultado un escalar. Y este escalar representa el volumen del paralelepípedo que forman estos tres vectores. Bueno, ahí les dejo cuál sería la expresión cartesiana de los tres para que apliquen directamente la fórmula. Ahora vamos a hablar sobre un tema del cual vamos a ver en toda la materia, que es la combinación lineal de dos vectores. Y dice, un vector A puede ser definido como la suma de otros tres vectores. A su vez, estos pueden, o no, estar multiplicados por un escalar, con lo cual podemos expresar al vector A como la combinación lineal de otros vectores. Para este caso particular, podemos hacer que el vector A es igual a un escalar P por un vector E más un escalar Q por un vector G más un escalar E por un vector H. Entonces decimos que A es una combinación lineal de estos tres vectores por los tres escalares que están multiplicándolos. Podemos tener dos casos posibles. Vectores que son linealmente independientes y vectores que son linealmente dependientes. Un conjunto de vectores se dice linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar al vector nulo como combinación lineal de ella es mediante escalares todos nulos. O sea que yo para poder llegar al 0 tengo que multiplicar por todos escalares 0 a los distintos vectores. Y los vectores linealmente dependientes, y si existe alguna combinación lineal con coeficiente no todos nulos, los vectores se dicen linealmente dependientes. No se preocupen que lo vamos a estar profundizando en los temas subsiguientes. Espero que hayan entendido